Presentamos serie de Caroline Hulkis, predicado en el verano del 2019 en Georgia por el pastor Adrian Evans. Esta serie de presentaciones reunió varios aspectos del mensaje. Contiene ingredientes importantes para quienes nos acompañan en este emocionante viaje para descubrir la verdad del carácter de nuestro Padre. Tema 3. Bendición de nuestro Padre. Sello del sábado. Padre, te damos gracias por poder reunirnos y abrir la palabra de Dios. Oramos para que envíes tu Espíritu y tus ángeles e ilumines nuestras mentes al contemplar la palabra de Dios. Que nos abras los ojos a la verdad tal como está en Jesús. Y te damos gracias en su precioso nombre. Amén. Ayer por la mañana, mientras compartía con Lorey y María sobre un momento crucial en mi ministerio que lo cambió todo. A menudo les digo a las personas que mi ministerio cambió por completo gracias a una niña de 10 años que quedó completamente transformada. Dios me mostró algo a través de ella que nunca antes había visto. He estado estudiando la palabra de Dios y está basada en... No sé si alguna vez han visto la película basada en el libro de Lucas. Es la historia de Jesús. El Evangelio del libro de Lucas. Hay una sección donde se habla de cuando, no recuerdo en qué escena de la película, pero había una escena donde él hablaba y caminaba y había una niña sentada sobre los hombros de su padre. Mientras caminaba, simplemente tomaba la mano de Jesús. Realmente hablaba de la ternura de Cristo como representante de su Padre. Había estado leyendo Santiago 1, capítulo 1, versículo 27, donde dice, religión pura. Si buscas la religión pura del cristianismo puro, esta es la fórmula. La religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas. Luego se añade una palabra. Analicémosla. La palabra añadida cambia por completo el significado del texto. A veces lo hace en los lugares más inapropiados. Santiago 1:27. Santiago, en el libro de Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los padres y a las viudas en sus tribulaciones. Y luego hay una palabra suministrada. Y guárdate sin mancha del mundo. Al añadir ese y, se separa la visita a los huérfanos y a las viudas de la obligación de mantener sin mancha del mundo. Pero si se quita el y, ¿qué se obtiene? Una expansión. Al visitar a los huérfanos y a las viudas es como te mantienes sin mancha del mundo. Esta es la manifestación de una religión pura. Una palabra insignificante puede cambiar el significado del texto. Así que eso es religión pura. Al leer este texto, pienso en mi rol como anciano, como líder del pueblo de Dios, sabiendo que había huérfanos en mi congregación, huérfanos ya sea porque el padre no estaba, o eran huérfanos de padre, o porque su padre no estaba disponible emocionalmente, o porque estaba en la cárcel, o no tenía interés en Dios. Todas esas razones. ¿Cuál es mi rol como líder del pueblo de Dios
para ministrar a las personas en esas situaciones? Estaba leyendo Marcos capítulo 10 y esto me llamó mucho la atención. Es parte de los textos clave que me vinieron a la mente y que el Señor me mostró. Le trajeron niños pequeños para que los tocara y sus discípulos reprendían a quienes los traían. Pero al verlos Jesús se disgustó mucho. Marcos 10, versículo 13 al 14. Creo que anoche vimos que la palabra significa indignado. Él no estaba contento cuando las madres le traían a sus hijos y le decían: miren, no tenemos tiempo para esto. Esto no importa. Lo importante es reunir a los hombres, ponernos de acuerdo y prepararnos para derrocar a los romanos. Eso es lo que debemos hacer. Ser celosos por la verdad. Pero Jesús dice: permite que los niños se acerquen a mí, que no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Este es el proceso. El proceso del reino de los cielos se describe aquí. De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño pequeño, no entrará en él. En este contexto se presenta el momento en que un niño pequeño recibe el reino de Dios. ¿Cuál es el contexto? Las madres traen a sus hijos, traen a Jesús para que Él los bendiga. Este es el proceso de entrar en el reino de Dios. Versículo 16. Y los tomó en sus brazos, y poniendo las manos sobre ellos, los bendijo. Me gusta eso. Ese es el reino en el que quiero vivir. ¿Te has puesto alguna vez en esa situación? Imagina que eres uno de esos niños. Te sientas en las rodillas de Jesús. Él te sostiene y te pone las manos encima. ¿Qué te diría? Eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Me deleito en ti. Podría decir: te creé por la gracia y el poder de mi Padre y eres precioso para mí. Así es como se entra en el reino de Dios, sometiéndote a Él para recibir una palabra hablada sobre tu vida. Así es como naciste. Yo también lo siento. Mientras pensaba en esto, leía Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Esto había sido reconfirmado por la comprensión de entrar en el reino de Dios mediante: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque así es el reino de Dios. Anoche mencionamos, y solo estoy repitiendo este proceso, esta es la primera vez en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, que el Padre habla directamente a la humanidad. Pero no le habla a la humanidad fuera de su Hijo, le habla a la humanidad en su Hijo. Anoche leímos El deseado de todas las gentes, 116, donde Ellen White claramente describe que esta es la primera vez que el Padre habla a la humanidad a través de su Hijo. Esta es una declaración muy significativa, es una declaración fundamental. ¿Y cuál es? Dice: y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Me gusta la traducción de Tyndale porque dice: en quien me deleito. La palabra amado, por supuesto, es ágape. Este es mi hijo ágape. Y si está en un hijo ágape, ¿qué hijo es un hijo ágape? Mis elegidos, en quien me complazco. Gracias. Isaías 42, 1. Hijo ágape, o como dice Colosenses 1:13, el hijo de mi amor, el hijo de mi ágape.
Así que si este es el hijo de mi agape, esta es la manifestación de mi amor. Todo mi amor está en mi hijo. Le he dado todo. Así que este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, dice. En él está mi deleite. En él está mi deleite. Gracias. En él está mi deleite. Estas palabras no son simplemente poesía opcional. Son palabras que se dicen que traen vida espiritual al alma. Son palabras creativas. Son palabras creativas que Dios nos ha dado, como veremos en este estudio. Él nos ha dado esta capacidad creativa de hablar palabras sobre las almas humanas, de infundirles valor y crear valor en ellas mediante las palabras que pronunciamos. Así es como entras al reino de Dios, para decir palabras de bendición y de identificación. Me perteneces. Eres precioso para mí. Todas estas cosas son parte del reino de Dios. Tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús fue a enfrentarse a Satanás en el desierto, su Padre lo santificó recordándole quién era y lo valioso que era para él. Armado con estas cosas, estaba listo para combatir a Satanás, quien había venido de otro reino. Vimos esto anoche, cuando las primeras palabras que pronunció Satanás fueron: no moriréis. Sabe Dios que el día que comáis de él, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si destilamos la esencia de su reino, es esta: no morirás. Tienes la inmortalidad dentro de ti, lo que significa que porque eres inmortal, tu relación con tu Creador es opcional. No necesitas que Él exista. Puedes elegir estar en una relación con Él si quieres, pero si no quieres, no tienes que hacerlo. El valor que encontrarías para ti mismo es ser tu propio Dios. Ser tu propio Dios significa cambiar tu sistema de valores. Tu sistema de valores ya no es: eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es el sistema de valores del cielo. Sino, ¿no es esta la gran Babilonia que edifiqué para la gloria de mi majestad? ¿De dónde citamos esto? Daniel capítulo 4, versículo 30. Veámoslo, ¿dónde está? Creo que está Daniel capítulo 4. Veamos allí. Es el versículo... Sí, es el versículo 30. Este es el reino de Satanás, expresado mediante la manifestación de mi inmortalidad inherente, el poder que poseo. ¿No es esta la gran Babilonia que he construido? He construido algo. Él es el masón original. Construí algo. Por esto soy glorificado. Jesús, en el desierto de la tentación, se enfrenta a Satanás. Jesús llega armado con la seguridad del amor de su Padre. Satanás viene con un desafío a Cristo. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Demuestra tu filiación mediante tu capacidad de obrar. Permítenos ver tu divinidad manifestada. Cuando vea tu divinidad manifestada, entonces creeré en ti. Pero Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que salió de la boca de Dios en el bautismo? Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Satisfacer la petición de Satanás era negar la declaración del Padre, ¿no? Porque si tengo que probar lo que ya he establecido, entonces dudo de lo que ya está establecido.
Este fue el comienzo del principio de la guerra de identidad. Aquí es donde comienza la guerra de identidad. La presentación de estos dos reinos. Uno, un sistema de bendición donde las palabras dichas sobre un niño se han manifestado para hablar vida en su vida. Al bendecirlos y decirles que son preciosos para ti, esto nos dice que en el reino del sistema de Dios no puedes crear valor para ti mismo, no puedes hacerte valioso. Es imposible hacer esto en el reino de Dios. Tu valor te lo da aquel que te trajo a esta vida. Ese es el reino de Dios. No puedes cambiarlo, es inmutable. Si te metes en el reino de Satanás y tienes que actuar, tu valor es como la bolsa de valores. Tu desempeño determina cuánto valor puedes poseer, a cuántas personas puedes impresionar en un momento dado. Ese es un sistema de valores muy inestable que vemos en funcionamiento. Mientras pensaba en esto, decidí invitar a los niños pequeños a venir y bendecirlos. ¿Por qué elegí hacer esto? 1 Timoteo 3, versículo 1 al 5, explica por qué. ¿Qué derecho tengo como anciano? Como dije en la reunión del sábado, les he declarado que Dios me ha concedido el cargo de anciano. Alguien dice cosas así, entonces ¿quién lo dice? ¿Quién dice que eres anciano? Satanás dice, demuéstralo, demuestra que eres anciano. Lo sé porque mi padre, necesito contarte la historia, creo que la dijimos el otro día. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Abordemos el tema del apostolado. Hablé de esto el otro día y lo reitero al analizar estos textos sobre cómo recibimos valor y cuán valiosos somos a los ojos de Dios. No podemos determinar nuestro valor por nosotros mismos, sino que lo define aquel que nos creó a través de los padres que Dios nos dio. No al revés. Él nos entregó a ellos. Proverbios, capítulo 17, versículo 6. La gloria de los hijos es su padre. La gloria o el carácter de los hijos es su padre. En Monte de la Bendición, página 78, dice, todo hijo vive de la vida de su padre. Por las palabras que el padre habla sobre el hijo, ellos desarrollarán el carácter a través de cuán bendecidos sean o cuán maldecidos sean. Cuando un padre no está presente, ¿qué sucede con el carácter? No se cumple en su capacidad, no se cumple lo que fue diseñado para hacer. Ellos, los hijos, necesitan esa palabra de bendición pronunciada sobre ellos. Así es como Dios diseñó la iglesia. Si un hombre no puede por cualquier razón, por rebelión, por resistencia y muerte, y la otra cosa es no poder dar esa semilla de bendición, el pastor o anciano de la iglesia puede intervenir y pronunciar las palabras de Dios sobre ese hijo. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dicho a través de una figura de autoridad que pueda sembrar esa semilla en el corazón del hijo. Para eso está la iglesia. Para poder formar individuos resilientes. Si a un joven se le dice que es valioso para Dios, tiene mucho más poder y capacidad para resistir las tentaciones del alcohol, los cigarrillos y las drogas, que simplemente hacer de todo, jugar videojuegos y no hacer nada con su vida. Todas estas son manifestaciones de un joven que se siente inútil porque no hace nada.
no ayuda en casa, solo se sienta esperando que lo alimenten. Todas estas son manifestaciones de un joven que no vale nada, porque no hace nada. Alguien que tiene valor incalculado en él manifestará su valor. Esta es la diferencia. No haces cosas para demostrar que eres valioso, pero si eres valioso, se manifestará. No lo malinterpretes. Se manifestará. Fue muy doloroso para un joven ministro ver a jóvenes de 12 o 13 años ser absorbidos por el mundo. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Con drogas, todas estas cosas, y viendo crecer a estas hermosas jovencitas, porque se sienten tan inútiles por dentro, tan vacías por dentro. Un joven le muestra algún tipo de atención y de repente está embarazada. Como se siente tan inútil, cualquier atención es mejor que ninguna. Pero si su padre le hubiera dicho que era valiosa y ella lo hubiera amado, creído en él, y él hubiera sido amable y bondadoso con ella, no habría necesitado el afecto de ningún joven. Habría sabido que era valiosa y preciosa. Habría podido preservarse con dignidad e integridad para esperar a que llegara el hombre adecuado. Pero cuando no tiene ese valor, es muy difícil preservarte. Es lo que era tan frustrante de trabajar en la iglesia. Recuerdo estudiar con algunos jóvenes y los trajiste, gente con la que habías trabajado, con la que habías estudiado la Biblia, se interesan en la Biblia y luego se interesan en un joven y luego el interés espiritual se desvanece. Frustrante. Ya tengo lo que quiero. Buen joven, al menos va a la iglesia, pero solo vive vidas nominales, va a trabajar, ve películas, come comida chatarra. ¡Qué desperdicio! Cuando ves el potencial de un joven y la capacidad que tenía para ser, esto es lo que me frustraba. Dije, tiene que haber otra manera. La otra cosa, y hablo de esto en el modelo divino de la vida, en el segundo capítulo que habla de la manzana caída, es que me encontré con estas situaciones cada vez con más frecuencia. Fue bastante aterrador cuando como pastor de jóvenes, mi esposa y yo tuvimos una joven que se quedó con nosotros. La noche que se quedó en casa, se despertó a las 2 de la mañana y la oyó gritar, no, no. Había sufrido abuso sexual de niña, reviviéndolo. Es difícil de escuchar. Me pregunto, ¿cómo puede cambiar esto? ¿Cómo puedo marcar la diferencia? Luego, encontrarme con una joven, después de otra que había sido abusada. Me enojaba mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? Ahí fue donde le pregunté al Señor, Señor, ¿qué hago? Estoy librando una batalla perdida. Sigo yendo hacia el sur. Necesitamos proteger a la próxima generación. Es demasiado tarde, al menos en mi generación, en los 80. Cuando los jóvenes empiezan a usar faldas cortas y usar cada vez menos ropa, la generación mayor se vuelve agresiva con ellas, las ataca y les dice, esto no es lo que Dios quiere, estás haciendo lo incorrecto. Así que hay una más condenación. Como les he dicho a muchos, la reducción de la ropa en el cuerpo es simplemente una manifestación de la falta de expiación. Porque expiación significa cobertura. Si tienes expiación, tienes cobertura. Si tienes cobertura de espíritu, manifestarás cobertura de carne. Eso es lo que sucederá. Si no tienes cobertura del espíritu,
Y la tentación de ser atractivo y de atraer se vuelve muy, muy grande cuando eres joven y hermoso. Para ganar afecto y llenar ese vacío en tu alma, porque alguien con motivos puros nunca te habló ni te dijo que eras valioso. Primero Timoteo 3, versículo 2 al 3. Habla sobre los requisitos de un anciano. Dice: un anciano, pues, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de buena conducta, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no avaro, sino paciente, no pendenciero, no avaro. Luego dice esto en versículo 4, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos sujetos con toda seriedad. Entonces este es el texto que realmente me cautivó, porque si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Gobernar significa no dominar, significa cuidar, nutrir, cuidar. ¿Quién no sabe cuidar de su familia? ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Esto significa que los ancianos deben tener la capacidad de bendecir la vida de los miembros de su congregación. Decirle que Dios los ama, que son valiosos para Él. Si no tienen esta capacidad y no han tenido esa experiencia con sus propios hijos, les será mucho más difícil ejercer la función de anciano. Aquí conté la historia de un joven de 10 años. Necesito volver al punto que mencioné sobre los requisitos para el ancianismo, pero solo contaré esta historia. Estaba bendiciendo a estos niños. Había un joven cuyo padre estaba en la cárcel. Tenía 10 años en ese momento. Se llamaba Marian. Le pregunté a mi Padre Celestial: ¿qué quieres que le diga a este joven? Que sea visible de lo invisible. Claro, el punto de partida es: eres mi hija amada, en quien tengo un lugar especial. Entonces me vieron las palabras para decir esto, palabras que vinieron a mi mente. Padre, que Mariane sepa que es preciosa, no solo para ti, sino para todos los que estamos aquí. Dije varias cosas más: que sepa que la amas y que crecerá para ser una mujer de Dios, que te ama y te servirá, llena de alegría, cosas así. Al día siguiente, su madre me llama y me dice: ¿sabes lo que acaba de decir mi hija? Se acerca corriendo a su madre y le dice: mamá, ¿sabes qué? Ella dice: ¿qué, cariño? Ella dice: soy preciosa. La madre dice: ¿por qué eso, cariño? Porque así lo dijo el pastor. Ella me dice: le digo que es preciosa todo el tiempo y ella nunca lo dice. ¿Qué hace la diferencia? Como digo, es cierto que la capacidad de una madre para criar puede darle un sentido de valor a un hijo, absolutamente. Pero es el principio de siembra, el principio masculino de siembra, el que implanta el sentido de valor en el alma. Luego la mujer puede nutrirlo, expandirlo y hacerlo crecer, pero es muy difícil expandir algo cuando no hay una semilla que expandir. Tanto en lo físico como en lo espiritual, venimos a la vida a través de una semilla física que luego se nutre en el útero y se expande. En el hogar, el padre bendice a sus hijos y la madre nutre esa semilla espiritual, y le recuerda continuamente al niño que es precioso. Este es el reino de Dios. Así es como funciona el reino de Dios. En cuanto a mi cualificación para hablar sobre estos temas, poco después de presentarlos y analizarlos, tuve la experiencia
de hablar sobre la gloria de los hijos en su padre. Llamar a los padres a bendecir a sus hijos. Que los ancianos se levanten, inviten y se encarguen de bendecir a las personas de su congregación. Que Dios los ame y que son valiosos de una manera significativa. No se trata solo de superficialidad. ¿Sabes que Dios te ama? Esto realmente impacta la conexión familiar. A la mañana siguiente de esta presentación meditaba sobre estas cosas y pensaba en el amor de Dios por mí, lo precioso que soy para Él y el amor que ha manifestado. Sentí una inmensa sensación de amor por Dios. Lo sentí profundamente. Sentí que mi Padre Celestial me abrazaba tan fuerte que me cortaba la respiración. Me costaba respirar, tan abrumado por la idea de su amor. Eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo sentí profundamente. En ese momento dije, Señor, tienes que parar. Probablemente se deba a mi inutilidad, algo así como papá, no merezco ese tipo de afecto. Fuera lo que fuese, me sentí un poco incómodo. Pero no lo aparté, simplemente dije, wow, qué intenso. Fue entonces cuando me dijo, esto es lo que quiero que lleves al mundo, este mensaje debes llevar al mundo. Supongo que me encontré con toda la doctrina y las cosas que he compartido sobre esto, pero probablemente, mientras lo pienso ahora, ¿qué quería Él que yo llevara al mundo? Que mi Padre me abrazara. Eso es. Que Él me ama. Eso es lo que Él quería que yo llevara al mundo, que soy precioso para Él, que significo todo para Él, que Él se preocupa por mí. Es decir, parece tan simple, ¿verdad? Esto es lo que el mundo necesita escuchar. Él me ha dado todas las razones, capa tras capa tras capa, pero eso es lo que me motiva, eso es lo que me impulsa, esa seguridad, porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Hermoso, fue como la noche que me presenté ante la iglesia y confesé mi amor por el Hijo unigénito. Aquel que lo recibió todo. En Él he recibido la plenitud del Padre. Es a través de Cristo que se manifiesta el amor del Padre. Al sostenerme, Cristo representa al Padre. Recuerdo la noche después de que me excomulgaron por el Hijo unigénito. Les garantizo que Jesús me abrazó toda la noche. Este es mi Hijo. Me abrazó toda la noche. Me sentí tan amado. Sentí tanta alegría, me sentí tan libre. Ese es el fundamento de todo lo que hago, todo lo que escribo, todo lo que predico. Eso es lo que me impulsa. Es que creo que mi Padre me ama, sé que me ama, sé que soy valioso para Él. Es de esa abundancia que todo lo demás fluye y sale, una fuente que a muchos les cuesta mantener. Pero no es porque tenga que esforzarme. Esta es abundancia que fluye del alma. Mi copa está rebosando y sin duda es mi experiencia. Me he tomado un poco más de tiempo para detallar este aspecto, pero es realmente importante porque esta es la bendición. Empecé a pensar, ¿cuándo es entonces el mejor momento para bendecir? Fue por esa época que comencé a bendecir a mi familia. Los viernes por la noche llamaba a mis hijos y a mi esposa y les decía palabras de bendición. Les decía lo precioso e importante que son. Y les citaba pasajes de las Escrituras. Es hermoso poder hacer eso. Me di cuenta de que el mejor momento para hacerlo era el viernes por la noche.
El sábado estábamos en la iglesia, pero el viernes por la noche teníamos tiempo en familia para estar en casa. Mi conexión con el sábado y por extensión con la fiesta proviene de una teología de la bendición. De ahí vengo. Ese es mi camino. Ser abrazado inmensamente por mi Padre y su Hijo. Si realmente disfrutas de este tipo de cosas, es como, bueno, ¿con qué frecuencia y cuándo deberías hacerlo? Hay momentos mejores que otros. No sé tú, pero necesito que me recuerden mucho que soy un hijo amado del Padre, porque mucha gente, incluso yo mismo, me dice que soy diferente. Puedo ser mi peor crítico, pero estoy aprendiendo a cambiar, porque si me critico cuando mi padre ha dicho que soy valioso y yo digo que no, ¿qué estoy haciendo? Eso es el anticristo. Eso es el papado. Estoy diciendo que mi palabra es mayor que la palabra de mi Padre. Si me devalúo, estoy invalidando la palabra de Dios. Era como, vaya, no quiero invalidar la palabra de mi Padre Celestial. Anoche vimos los 6 días de la creación física, pero en realidad son 7 días de creación, porque el séptimo día, como vimos anoche, es la plenitud de lo creado físicamente, la plenitud del alma, el descanso, la bendición que se deposita sobre el sábado. Dios descansó en el sábado, un tiempo en el que está solo con su Hijo y el Hijo mora en el seno del Padre. Se le recuerda, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así es como se entra en el reino. Dios habla a la existencia, el valor del alma a través del principio del sábado. Vimos la formación, el firmamento creado, la tierra en el mar el tercer día, y luego la colocación de las aves en el cielo, los peces en el mar y los animales en la tierra. Él va formando y llenando a lo largo de la semana. El viernes forma al hombre y el sábado lo llena de bendiciones. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así pues, el sábado es la culminación de la creación, donde la bendición del Padre se manifiesta en el alma. Analizamos otros textos en el Salmo 33, versículo 6, por ejemplo. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Pensar en la palabra de Dios, hablando los cielos a la existencia, los pensamientos de Dios, los pensamientos invisibles de Dios manifestados a través de la palabra, su Hijo, para crear todas las cosas. Luego en el versículo 9 dice, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y existió. En el día de reposo, Dios habló y fue hecho. ¿Qué dijo el séptimo día? Bendición. Habló con afecto mientras Cristo estaba en el seno del Padre. Habló y fue hecho. Y se mantuvo firme. Mandó y se mantuvo firme. Cuando Jesús se enfrentó a Satanás en el desierto de la tentación, Dios habló. ¿Qué dice? Porque Él habló y fue hecho. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él mandó y se mantuvo firme. Cristo no iba a ser conmovido por Satanás. Se mantuvo firme. No iba a ser conmovido porque sabía quién era. Dios, mediante sus palabras, había infundido una semilla en él, recordando la semilla que había estado plantando muchas veces. Al reafirmarla, restablecerle, afianzarla, eres mi Hijo amado, y no importa lo que digan los demás, mientras me reconozcas como tu Dios, tu valor siempre estará ahí. ¿Lo ves? Porque ¿cuántos de nosotros en la vida hemos recibido
una comunicación desagradable. Mi madre recibió hace poco una comunicación de alguien que decía cuánto la odiaba. Qué persona tan horrible era. Quería hacerse un ovillo y desaparecer. Le dije, ¿acaso lo que dice esta persona invalida lo que tu Padre Celestial dice de ti? ¿Tiene tanto poder y capacidad sobre ti? ¿Es Dios? ¿Cómo es que una persona de labios humanos tiene tanta capacidad para dañar el alma? ¿Por qué? Me pregunto sobre esto sobre mí. Cuando alguien que creía amigo dice cosas desagradables sobre mí, eso sucede de vez en cuando. ¿Por qué me afecta? Si soy verdaderamente amado por el Padre y lo sé que soy, ¿por qué me afecta? Porque es el legado de haber sido criado en el sistema escolar griego romano de valores entre iguales. Ser valorado por mis compañeros. Si mis compañeros validan lo que hago, entonces tengo validación. Ser sacado del entorno familiar donde mis padres me valoran y ser trasladado a una situación donde mi experiencia, mi expediente académico, mi capacidad escolar, mi belleza o lo que sea, se valoran en un entorno donde otras personas me valoran. Este es un sistema calculado, es un sistema basado en el leopardo. El sistema leopardo griego con romano. ¿Puede un leopardo cambiar sus manchas? Es difícil salir de Babilonia, es difícil. He sido educado durante 17 años en este sistema comparativo donde mi valor se determina por lo que puedo producir y hacer. El siguiente versículo en Salmo 33, en el libro de Mofá, dice que Él deshace lo que las naciones habían planeado. Él lo reduce a la nada. ¿Qué planean las naciones? ¿O cómo se enfurecieron las naciones y se unieron para conspirar contra el Señor, contra su ungido y contra aquello en quienes el ungido se manifiesta? Pero Dios lo reduce a la nada. ¿Cómo lo reduce a la nada? Con una sola palabra lo reduce a la nada. Eres mi hijo amado en quien me complazco. Y todo el reino de Babilonia se derrumba con solo esa palabra. Aleluya. Si no os hacéis como niños pequeños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Esta palabra fue lo que permitió a Jesús derrotar a Satanás en el desierto de la tentación en nuestra carne humana. Como hijo del hombre, venció el reino de Satanás basado en el desempeño. Creó solo en la palabra de su Padre cuando toda su carne le gritaba, demuéstralo. Y él dijo, no, la palabra de mi Padre me basta. Mi valor solo proviene de Él y nada de lo que hagas puede añadirme ni quitarle. Podemos hacer lo que dice el deseado de todas las gentes, página 113 en inglés. Su victoria es nuestra. Heredamos su victoria en carne humana. La palabra que habló a Cristo nos ha hablado a cada uno de nosotros. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso destruirá a Babilonia. Es hermoso. No solo nos ha sido dada esta palabra y este sistema, sino que Dios ha creado un sistema completo de fuentes sabáticas para asegurar que esta palabra quede grabada tan profundamente en nuestra alma que las puertas del infierno nunca prevalezcan contra ella. Aleluya. Es bueno reflexionar en estas cosas. El Señor anula el consejo de las naciones. ¿Qué es el consejo de los paganos? ¿Qué es tu amado más que cualquier otro amado? Este Hijo de Dios.
Mientras David está sentado en la ladera y Goliat grita a los israelitas durante 40 días, ¿dónde está el Dios de Israel? Gobernando el mundo. Todas las naciones y el rey de la tierra en esta pequeña secta que guarda el sábado, no solo el sábado, creyentes del Padre y del Hijo, observantes del sábado, fieles, creyentes del carácter de Dios. ¿Quiénes son estas personas? El mundo ni siquiera sabe que existimos. Pero cuando encontramos nuestra identidad en Cristo como hijos e hijas de Dios, mirad cuál amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos e hijas de Dios. Aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿A qué se le parece? A enfrentar la tentación al desierto. Entraremos en la crisis final de la historia de la tierra y Satanás dirá, ¿crees que eres hijo de Dios? Pues mejor empieza a convertir las piedras en pan. Iremos no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de mi Padre, que me dice que soy su hijo amado, y que aunque esté en un calabozo, aunque esté encadenado, aunque no tenga perspectiva de comida en las próximas semanas y esté en algún lugar del desierto, dejado a las podredumbre por el mundo y todos sus anfitriones, la palabra de Dios me dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Lo crees o no? Tienes que prepararte bien. Usar todas tus habilidades de supervivencia para sobrevivir a todo esto. Para demostrar que tienes lo necesario, para demostrar que eres hijo de Dios. No digo que no debas desarrollar habilidades de supervivencia, pero si lo haces por miedo, si le temes al gobierno, si por eso haces estas cosas, morirás. Desfalleciendo los hombres por el temor de las cosas que sobrevendrán al mundo. Porque no importa lo fuerte y físico que se te vea, ni cuántas flexiones hagas, ni lo grandes que sean tus bíceps, ni cuántas ametralladoras puedes aprender a disparar, ni hacer todas estas cosas. Si no has llenado tu alma con la seguridad de que eres hijo de Dios, estás muerto. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que temen y los defienden. ¿No crees que mi Padre podría enviar 10,000 ángeles? El que toma la espada, a espada morirá. Los hijos de Dios no necesitan ese tipo de espadas. Porque usar la espada es un rechazo absoluto a la confianza solo en Dios. Eso es. Confío en Dios, pero llevo mi arma. Eso no es confianza. No es confianza en absoluto. Si necesito otra prueba de esto, estudien el Evangelio. ¿Dónde se encuentra un arma del lado de Mesías? ¿Dónde usó Jesús alguna vez una de estas cosas? Esta es la espada que sale de su boca. El aliento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este principio de ser un hijo amado de Dios se fortalece mediante el sábado. Vimos Éxodo 31:17, donde dice que en el séptimo día Dios fue refrescado. Hablando del sábado, me encanta el versículo 15. Es un buen reflejo. 6 días se podrá trabajar, pero el séptimo día es sábado de descanso. Santo es para el Señor. Cualquiera que trabaje en sábado será condenado a muerte. ¿No es maravilloso el sábado? ¿Te da ganas de regocijarte? Ese es el hermoso reflejo que existe en el texto aquí, de cómo la gente, y esto es lo que la humanidad piensa de Dios, la mente carnal no sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede. La forma como está escrito y la forma en que la mayoría de la gente captará este texto es como
Tú humillarás ante mí en el día séptimo día, y si no lo haces, te mataré. ¿Es eso reposo? Eso es tiránico, eso es malvado. Es el ministerio de muerte del antiguo pacto. Hemos estudiado este texto varias veces. Quien no reciba la bendición del Padre para saber quién es en Cristo, muriendo, morirá, parecerá si no recibe la bendición del Padre. Versículo 17, el sábado es una señal, es un milagro entre mí y los hijos de Israel para siempre. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Es en ese refrigerio que se infundió sobre Cristo, porque la palabra allí refrescó. Si Dios fue refrescado, ¿quién refrescaba al Dios creador de todas las cosas? Fue el Padre, pronunciando palabras de bendición sobre su Hijo, lo que lo refrescó, lo que lo revivió. Algo más que queremos mencionar: después de que Jesús creó todas las cosas, es posible que Cristo haya dicho: ¿no es esta la gran tierra que hice para gloria de mi majestad? Podría haber dicho eso, ¿no? Que todos los ángeles se inclinen ante mí, porque yo he creado todas las cosas, y me serviréis. O si no, no. Nunca dijo eso. ¿Qué hizo después de haber creado todas las cosas? Después de haber creado todo el universo, ¿qué hizo? Se acostó en el brazo de sus padres, y el Padre le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Su valor siempre provino de su Padre antes y después de la creación. Su valor no provenía de las cosas que había creado. No se gloría en los sabios en su sabiduría. ¿Era Cristo sabio? ¿Se glorificó en su sabiduría? No, Él se glorificó en su Padre. Que el poderoso no se gloríe en su mente. ¿Podría alguien hacer préstamos de banco como Jesucristo? Él puede levantar planetas. No hay nadie tan fuerte como Él. Que el rico no se gloríe en su riqueza. ¿Cómo se puede contar la riqueza de Cristo? Todos los tesoros. Mas el que se gloríe, gloríese en esto: entenderme y conocerme. En esto se gloría Cristo, se gloría en su Padre. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él se gloría en el hecho de que conoce al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien Él lo quiera revelar. ¿No es hermoso? Él no se gloría en su poder creativo. Él se gloría en su Padre. No encuentra su valor en las cosas que crea y hace. Encuentra su valor en su Padre. Eso es libertad, libertad de Babilonia, libertad de la necesidad de actuar y rogar, libertad de la lista. Jim y yo hablamos de esto anoche. ¿Quiénes son siervos de la lista? ¿Quiénes llenan sus listas? Son personas que llenan sus listas. ¿Eres de los que se dedican a llenar listas? El viernes por la tarde con tu lista tienes que llenarla. Pensé que te gustaría. Gracias, Jen. Podemos vencer las tendencias y llenar listas convirtiéndonos en hijos e hijas de Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así que en el séptimo día el Hijo de Dios descansó, se renovó y recibió el Espíritu de Dios, el Padre, para reafirmar que soy hijo de Dios. Juan 1:18, veámoslo. La versión que prefieran, siempre que sea el texto recibido. Textus receptus. Juan 1:18. A Dios nadie vio jamás, sino el Hijo unigénito. La versión más reciente dice el único Dios. Sabía que por eso lo dijiste, Carlos.
A Dios nadie le vio jamás, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Esa palabra seno se relaciona con la palabra arroyo o el punto de donde emana la bendición del Padre. En el seno del Padre, Él lo ha declarado. Es en el sábado que Él recibe refrescante. Podemos leerlo en Mofat. Nadie ha visto jamás a Dios, pero Dios ha sido revelado por el único Hijo que yace en el pecho del Padre. Sí, me encanta Mofat. Se recuesta sobre su Padre. Simplemente descansa en su Padre. Como dijimos, el Hijo descansa su alma en su Padre. Se apoya en su Padre. La acción de recostarse sobre el pecho del Padre es: me entrego completamente en tus manos. Confío en que cuidarás de mí, me cuidarás y lo harás todo. Este es aquel que tiene todo el poder. Toda la plenitud de la deidad mora corporalmente en él, que tiene la mayor cantidad de razones para estar solo por sí mismo y exigir adoración para sí mismo más que cualquier otro ser en el universo. Este ser que se somete a su Padre entrega todo su poder y autoridad para descansar en el seno de su Padre. Si Él es capaz de hacer esto, ¿qué haremos nosotros, simples mortales, sino recostarnos en el pecho de Jesús, como lo hizo el apóstol Juan? Qué hermoso es apoyarse en tu Jesús, en tu Mesías, y dejar ir todos tus problemas, encontrar un descanso completo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Gracias. Porque Él cuida de ti. Porque Él cuida de ti. Amén. Echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Tiene Jesús ansiedades? ¿Qué hace en sábado? Echó todas sus ansiedades sobre su Padre. Su Padre le da la fuerza para poder hacer estas cosas. Como decíamos sobre el sábado, la experiencia del sábado, que Él se siente renovado y ese refrigerio es lo que nos llega. Solo necesitamos leer Hebreos 4. Vayamos allí. No sé si vimos esto anoche. Hebreos capítulo 4. Porque este es el Evangelio, la seguridad de que soy un hijo de Dios, que estoy reconciliado con Dios, que soy amado por mi Padre. Su misericordia se ha aplicado a mi carácter y la he abrazado y aceptado para mí. Este es el Evangelio. Hebreos 4, versículo 2. Porque a nosotros también se nos perdió el Evangelio, como también a ellos se les predicó, siendo los israelitas. Pero la palabra predicado no les provechó, pues no estaban acompañados de fe en quienes lo oyeron. Porque los que hemos creído entramos en el reposo, como Él dijo, como juré en mi ira, si entrarán en mi reposo, aunque las obras estaban terminadas desde la fundación del mundo. ¿Cuáles fueron las obras de descanso que fueron terminadas desde la fundación del mundo? Y Dios bendijo y santificó el séptimo día. Las obras de reposo se completaron desde la fundación del mundo. Por eso sabemos que el sábado es la garantía de que el Evangelio en el que creemos no ha cambiado a lo largo de los 6,000 años de historia humana. Porque la seguridad de que somos hijos de Dios se nos da cada séptimo día. Y ese es el Evangelio. Piénsalo bien. La seguridad de la aceptación del Padre ha estado disponible cada sábado. Incluso antes de la caída del hombre, esa aceptación se ofrecía cada sábado, cada luna nueva, cada día de fiesta. Esa aceptación se ofrecía. Esa bendición que vino a través del sábado es la prueba fehaciente de que el Evangelio es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay que renunciar al sábado para entrar en este disparate dispensacional de un evangelio de 2000 años de antigüedad
que deja a la gente del Antiguo Testamento sin gracia de ninguna sustancia significativa que les dé la victoria sobre el pecado. Versículo 4. Porque habló en cierto lugar del séptimo día, y si Dios descansó el séptimo día de todas sus obras, y en este mismo lugar también, si entran en mi reposo, puesto que, por tanto, falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes se les predicó primero no entraron por incredulidad. Además, él define un día determinado diciendo a David: hoy, después de tanto tiempo, como está escrito, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Está Pablo conectando este versículo con el principio del sábado, limitando un día específico? Versículo 9. Porque si Josué les hubiera dado descanso, no habría hablado después de otro día. Queda pues un sabatismo para el pueblo de Dios. El sábado está íntimamente conectado con la bendición y con la bendición que Dios imparte sobre él. Por eso digo que en los primeros 6 días, Dios creó todas estas cosas en el mundo que nos rodea. El viernes creó al hombre y el sábado lo llenó de bendiciones. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto es lo que se nos ha ofrecido. Así pues, el vínculo entre el principio de bendición y el sábado, y por extensión las fiestas, está completamente vinculado a: dejad a los niños que vengan a mí y no se los impidáis, porque de tal es el reino de Dios. Esta declaración se refiere al sábado y a las festividades, las citas y las fiestas, porque no es un festín para el alma ser abrazado por alguien que te creó y te diga que eres valioso. ¿No es un festín para el alma que te lleva a relajarte? Soy amado por aquel que me dio la vida. Ese es el Evangelio. Son buenas noticias, ¿verdad? Es hermoso. En mi caso, creo que Dios, en su gracia y sabiduría, me enseñó el principio de la bendición antes de enseñarme el verdadero significado del sábado y las fiestas. Buscaba un lugar donde colocar el principio de la bendición. Llegó justo en el sábado y las fiestas. Por eso no tuve más remedio que convertirme en un guardián de las fiestas. Como decía, creo que lo dijimos anoche o hoy, el lugar donde puse a prueba este principio por primera vez fue aquí mismo en Jasper. Jim estaba allí, Gary estaba allí. Se llama sábado, sobre sábado, donde se alinea el sábado del séptimo día con el sábado del sábado durante la fiesta de los tabernáculos, y se derrama la palabra: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para quienes fuimos testigos de ese acontecimiento, sabíamos que habíamos ganado el premio gordo. Esta es la afirmación, la seguridad del amor del Padre manifestado a través de un canal de bendición que conducirá al sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios que está escrito en la frente? El nombre del Padre. Este es alguien que sabe que tiene un Padre. Es inamovible. Está grabado en su alma. Tengo un Padre que nadie me lo puede quitar. Por eso la bendición es el sello. Y el sábado es el vínculo para que ese sello se lleve a cabo. Por eso el sábado es el sello. Por eso la bendición es el sello que ocurre en el sábado. Por eso dice, como dijimos en segunda Esdras, lo decíamos anoche, 2:38, que el pueblo del Señor será sellado en las fiestas del Señor, o para la fiesta del Señor. Todo encaja, todo es hermoso. Me parece irrefutable y es tan simple, tan hermoso conectar todas estas conexiones, la bendición y el sábado.
El tiempo, el calendario. El calendario de Dios tiene el propósito de bendecir a sus hijos porque sabe que necesitamos recordatorios constantes de que le pertenecemos. Ese es el sábado lo que nos impide desviarnos hacia la autoglorificación o la necesidad de demostrar nuestra valía con nuestras acciones. Por eso, de un sábado en otro, de una luna nueva en otra, que vendremos ante nuestro Padre y Él nos bendecirá. Dejad que los niños vengan a Él y Él no nos prohibirá y nos tomará en sus brazos y nos bendecirá. ¿Puedes pensar? ¿Te atreves a imaginar ese día en el cielo? Cuando Jesús te tome y te coloque en los brazos del Padre y el Padre hable a tu alma, ¿eres mi hijo amado? ¿Te imaginas en esa situación? Aquel que creó todo, detuvo el universo para que lo oyeras hablar sobre ti y regocijarse por ti con cánticos. Tu Padre cantando sobre ti. Hijo amado, lo he dado por todo por ti. Vacié el cielo por ti. Lo vales todo para mí. Hermoso. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esta palabra vencerá las puertas del infierno. Las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Espero que estas palabras los animen y los bendigan y que de alguna manera mediante este proceso podamos dejar de ser personas que solo cumplen con su deber, buscando demostrar nuestro valor con lo que hacemos. Debe haber una manera de asimilar esto y manifestar una forma diferente de actuar, para que cuando todo ese miedo se disipe, hagamos grandes obras para Dios, como dice Daniel capítulo 11. Oremos. Padre Celestial, te agradezco esta oportunidad, esta noche de repasar estas cosas, de recordarnos o que tú nos recuerdes que somos muy amados y valiosos para ti, que no estás en nuestra contra. Te damos gracias, Señor Jesús, porque infundes ese espíritu de paz que tienes, porque descansas en el seno de tu Padre. Por favor, infunde esa paz sobre nosotros. Infunde esa paz sobre mis hermanos y hermanas aquí presentes. Señor, las cosas que los han dicho, las cicatrices que los han dejado de su pasado, el que les digan que no valen nada, que no merecen ni un segundo, el que los acuse falsamente o lo que sea, los errores que han cometido, todo eso puede ser lavado con la seguridad de que eres mi hijo amado, me deleito en ti, eres precioso para mí. Sella esto en nuestro corazón, en nuestra mente, lo creemos, elegimos creerlo. Elegimos creer cada palabra de Dios y que tú nos bendecirás. Y para quienes nos escuchan en línea, que también tengan esta seguridad y sepan que los amas, no por obras. Cuando miramos nuestro pasado, nos desanimamos, nos sentimos abatidos porque hemos hecho tantas cosas malas. Pero gracias, Padre, porque no nos culpas de esto. Simplemente, al pedirte perdón, lo limpias todo. Y tenemos la seguridad de que volvemos a ser hijos e hijas. Ayúdanos a aferrarnos a este sacrificio. Mañana tras mañana, tarde tras tarde, mañana y tarde, para recordarnos, para que tú nos recuerdes que somos amados por ti. No porque hacemos, sino simplemente porque nos creaste y somos tus hijos. Y te doy gracias en nombre de Jesús. Amén.